Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Títulos de Primera. Bueno, ¿qué ha pasado estos días? ¿Qué no ha pasado? Bueno, en primer lugar, el tema de las elecciones. Yo diría en primero y último lugar, porque es el tema excluyente de estos días, de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde se impuso Horacio Rodríguez Larreta, como todos saben, y muy cerquita quedó ubicado Martín Lustó, de ECO. Bueno, era un resultado previsible. Estuvo toda la discusión sobre la diferencia entre uno y otro candidato, algún mínimo acercamiento al acierto y muchos errores de parte de los encuestadores, ¿no?, que llegaron a darle hasta más de 10 puntos de ventaja a Horacio Rodríguez Larreta. Pero aquí funcionó algo que en realidad no sé si es correcto achacárselo a los encuestadores. Hubo todo un movimiento previo sobre esta cuestión que tuvo que ver ese voto que se le otorgó a Martín Lustó, bien para ganarle a Rodríguez Larreta, o por lo menos, como se dijo mucho en los mentideros políticos, para darle un buen susto y de esta forma afectar la eventual performance de Mauricio Macri con sus aspiraciones presidenciales. De todas maneras, se habla mucho de todas estas cuestiones, mucha elucubración política, sigue habiendo mucha enjundia, mucha palabra elevada de tono, muchos pases de factura, muchas críticas. El ambiente está muy caldeado, como ya sabemos, y no es novedad. Pero sería un buen momento para replantearse algunas circunstancias, ¿no es cierto? Como tiene que ver con el balotaje. El famoso balotaje o balotaje, como le gustan decir a los castellanizadores de las palabras, es un elemento que tiene su lógica, tiene su aprobación de parte de un sector político, pero también tiene muchos bemoles, ¿no es cierto? En el sentido de que puede correrse el riesgo de no respetar la voluntad popular de la mayoría. ¿Quién dijo o quién firmó que la mayoría es el 50+1? Está bien, cuando son dos los contendientes, pero cuando hay una profusión de contendientes con posturas tan distintas, el que saca más gana y el resto no solo pierde, no queda ahí la cosa. Como alguien dijo alguna vez, acompaña y trabaja y elabora nuevas propuestas para algún día vencer a ese que le ganó circunstancialmente en ese momento. No hay balotaje en Santa Fe. ¿Lo sabía usted? No murió nadie. Y hubo casi un triple empate. Me podrá decir, sí, pero la diferencia fue mínima. Bueno, pero hubo 1.700, 2.000 personas que votaron más al socialismo que al PRO. Y hubo una enorme cantidad de votos peronistas que casi le arrebatan el segundo lugar a Miguel del Cel. No hay balotaje en la provincia de Buenos Aires, ¿lo sabía usted? Bueno, no lo hay. Entonces, ¿por qué no contemplar de una vez por todas este mecanismo, reanalizarlo, discutirlo? Porque habiendo propuestas supuestamente tan disímiles como las que había entre el PRO por un lado, más allá del acuerdo superestructural que han hecho Macri, Lilita Carrió y Sanz, ellos se ocuparon mucho de decir que una cosa es la ciudad y otra es la nación. Fenómeno entonces, en la ciudad estaba Rodríguez Larreta, del PRO, Lustó, con una posición más socialdemócrata, de centroizquierda, y finalmente Recalde, ultraoficialista. Ganó Larreta en la primera. 25 puntos, le sacó más de 20 puntos a Lustó, y más abajo quedó Recalde. ¿Por qué Recalde tiene, o el Frente para la Victoria, tiene que darle esos votos a Lustó para vencer a Larreta? Y si hubiera ganado Lustó, ¿no hubiera sido burlar la primera instancia de la voluntad popular? Queda planteado y es un tema que seguramente tendrán que discutir nuestros políticos. El bendito famoso balotaje. Estos títulos de primera. En un par de minutos nomás vamos a estar aquí con
Gustavo Fita, dirigente sindical del gremio de los viajantes, va a contar una serie de situaciones desde el sur del país, de la Patagonia, y también los doctores Ricardo Picasso, director del Hospital Borda, y Alejandro Jorge, jefe de urgencias del Hospital Borda, con un tema muy interesante y también, por supuesto, muy pero muy serio, que tiene que ver con la cuestión de la salud mental. Enseguida venimos. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado. Bueno, como les habíamos anunciado en nuestra apertura, estamos con Gustavo Fita, un joven peronista del sur del país. Bueno, él nos va a contar, pero tiene un currículum bastante interesante, bastante amplio, que tiene que ver con el sindicalismo fundamentalmente, porque es secretario general de los viajantes de una zona del sur del país, de la Patagonia, y además es secretario general de la CGT Saúl Ubaldini. Pero mejor te dejamos hablar a vos, que sos nuestro invitado. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Para todos. Mira, el punto es ¿no? Que nos relates un poco. Tu provincia es Chubut. Chubut. No, fenómeno, lo sabía, pero estábamos en eso. Martín Bussi es hoy quien se perfila como el líder, digamos, del espacio del oficialismo, del PJ Frente para la Victoria. Después de todo lo traumático que significó las movidas que hizo Mario Das Neves, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy el candidato es Martín Bussi. Y vos vas de candidato a diputado provincial, ¿no? Pero tiene algunas particularidades allí, ¿no? El sindicalismo, la política. Contanos un poco. Sí, bueno, como vos lo dijiste, es una provincia en la cual el trabajo diario es constante porque tenemos una descendencia del petróleo, actividad a la cual hace que todos los días tengamos muchos trabajadores, muchas familias que crean en nuestra provincia y que avancen mensualmente o emigren a vivir a nuestro lugar de origen. Eso ya nos genera ser un lugar de realmente recibir mucha gente del interior del país y una problemática en lo que viene al resto de las cosas que eso compone, ¿no? Sería vivienda, educación. Entonces, bueno, en ese trabajo, dentro de lo que hacemos en la vida sindical, vida política, de todos los sindicatos pasamos a ser también, como decimos nosotros, los 365 días del año somos unidades básicas, los que venimos de cuna peronista y sabemos lo que significa estar del lado de los trabajadores y del lado de los ciudadanos que por ahí también lo necesitan un poco más, porque a veces te encontrás con esas cosas. Venimos transitando un lugar en una provincia de 540.000 habitantes, una provincia de una extensión geográfica importante, pero con lejanía en sus ciudades, ¿no? Sí, que una eso, baja densidad poblacional y además con contradicciones, ¿no? Porque es una provincia grande, una provincia rica, con mucha potencialidad y subhabitada, como muchas de las provincias del sur del país, ¿no? De la Patagonia. En el lugar que me toca ocupar como secretario general de viajantes tenemos una extensión muy amplia de Neuquén a Ushuaia, como secretario general del sindicato, y en lo que compone la CGT en sí es Comodoro Rivadavia, la ciudad más importante con 300.000 habitantes, 138.000 electores del padrón electoral, un 37 o 38% de lo que es el electorado de la provincia. Entonces, bueno, tener que tener un trabajo constante con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, en todo lo que va al alcance de servicios. El año pasado tuvimos una importante charla con ministros nacionales por el tema de la zonificación patagónica, algo que a veces muchos por ahí desde el exterior o de otras provincias no entienden, pero ustedes son ricos en sueldo y la verdad que tener una canasta básica de 18.000 pesos a veces se complica para muchos sectores, porque desde la CGT que me toca hoy conducir, tengo gremios en los cuales por ahí superan el impuesto y trabajadores que superan para pagar el impuesto a la ganancia y de los cuales muchos que no superan ni siquiera para llegar a pagarlo. Sí, hay que recordarle a la gente de que no solo en viajantes, en petroleros, en docentes, por ejemplo,
los alcanza ganancias, justamente porque dicen son sueldos altos. Son sueldos altos, pero hay costos más altos. Y usted tenga en cuenta que hay muchos salarios que tienen adicionales, por ejemplo, por zona desfavorable. Exactamente. Y que se necesita más de un trabajo. O sea, el sur del país siempre fue históricamente más caro que lo que ustedes llaman el norte, ¿no es cierto? Que es a partir de Bahía Blanca para arriba, ¿no? Sí, nosotros, o por lo menos desde la dirigencia sindical que me toca llevar adelante, si hay algo que hacemos es desalambrar la provincia, desalambrar las ciudades. Nosotros vivimos en Argentina y siempre dijimos vamos a defender los derechos de los trabajadores realmente de toda la Argentina. Ahora decime, Gustavo, perdóname, porque hay un detalle, quiero abrir un paréntesis con algo que dijiste recién. Y explícame cómo es esto. ¿Hay una sola CGT? Porque tenemos 3 CGT nacionales y las 2 CTA, digamos. O sea, son 5 centrales, básicamente. Más algunos grupos que se alinean aparte, ¿no? De izquierda, etcétera. Pero formalmente tenemos 5 centrales sindicales a nivel nacional y ustedes tienen una sola. ¿Cómo es ese milagro? No, eso transcurrió ya hoy hace 2 años y medio que estamos a cargo de la CGT. Decidimos con un grupo de compañeros dirigentes sindicales importantes de la ciudad, de distintas organizaciones, conformar una sola CGT donde estuviéramos nucleados todos y de puertas abiertas. Donde o sea, ahí conviven moyanistas con calistas, no sé, digámosle así, y con barrionuevistas. O sea, sí, exactamente. Ahí lo que no me... O sea, y también hay compañeros de la CTA que trabajan constantemente con nosotros, su secretario general y secretaria adjunta permanentemente con sus gremios, participan también en reuniones. ¿Y ahí hay 2 CTA también o está...? Hay 2 CTA y una está dentro de la misma CGT, digamos, convivimos. ¿Cuál sería, la de Yasky o la Pinchelli? La de Yasky. Ellos trabajan constantemente y permanentemente en el trabajo diario de lo que sea la ayuda para el trabajador, lo que sea la ayuda para nuestros ciudadanos. Claro, porque ellos básicamente están conformados por docentes, ¿no? Exactamente. En esta pelea que hablábamos del impuesto a la ganancia, esto que decías vos, que nosotros lo que hablamos siempre es, y lo discutimos con el gobierno, no es discutir, lo vinimos a discutir acá con el mismo gobernador, con una reunión que tuvimos con el ministro de Trabajo, con Carlos Tomada, donde le decíamos, no estamos discutiendo el impuesto en sí sobre los salarios altos, estamos discutiendo la desonificación patagónica, que es algo que un diputado que ayuda mucho al movimiento obrero, un diputado que es como Juan Mario Páez, que trabaja y que entiende la situación sindical de muchos de los compañeros, siempre nos llevábamos adelante. Es la desonificación. ¿Por qué la desonificación? Porque vos lo decías recién. Hay trabajadores que tienen que hacer doble turno, por ejemplo un maestro, trabajar en 2 escuelas, una a la tarde y una a la mañana, para poder lograr llegar a 20.000 pesos, una cosa así, que algo sería como para poder convivir en la ciudad con una familia tipo. Eso, sumale el alquiler, le sumás las cargas que tiene por tener familia y todo eso, y bueno, a la hora de discutir eso en el impuesto a la ganancia y por ahí perder 2.000, 3.000 pesos, nosotros hacíamos como una aclaración muy básica. Hoy ir al supermercado con una familia tipo, un carro son 2.000, 2.500 pesos. Bueno, acá lo que logramos con esto es que perdiéramos un carro del mes. Claro. Entonces, no estamos discutiendo que si puede guardar o comprar o llevarse dólares a otro lado o la vacación de... No, estamos discutiendo en lo esencial. Entonces, esas cuestiones son las que por ahí discutimos de fondo en esto del impuesto a la ganancia. También sabemos que es necesario pagar, sabemos que se hacen muchas cosas. El fin de semana lo tenía como en una reunión familiar, donde familia de muchos sectores políticos, ¿no? que uno se agranda, y tenía a mi abuela que con 79 años contaba que había cobrado lo que era YPF, que salió en las últimas sesiones, claro, y que le habían triplicado su jubilación. O sea, vos escuchar a una persona mayor decir que hoy le están triplicando su jubilación en sus últimos años de vida, realmente te pone contento. Después a eso le está bien, sumar. Lo que pasa, Gustavo, que sabemos que esto no va en vía directa, porque yo siempre dije, no me saquen a mí tal impuesto y yo se lo regalo, obviamente, no necesito decirlo, pero se lo regalo a mi mamá, por ejemplo. O si no tengo mamá, a otro jubilado. O cóbrenme un impuesto más caro. Nosotros estamos pagando... Mira, un detalle. Yo estoy pagando, y lo digo públicamente porque he pedido que se revea esa situación. A mí, por ejemplo, cuando se sacaron los subsidios a la luz, para mí fue un golpe fuerte. Después me fui adecuando. Con la inflación, todo te vas adaptando. Pero en el gas
estás pagando por el gas natural, acá en Capital, en departamentos en zonas acomodadas, conozco gente, 50 pesos. O sea, el valor de una garrafa que a un pobre le alcanza para 10 días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá hay una desvirtuación, hay todo un bastardeo, si se vale la palabra tan dura, de los impuestos, del esquema impositivo, porque que tu abuela cobre eso es lo correctísimo. Pero el problema es que toda esa plata va a un pozo y después no va a todos los jubilados, se deriva o se usa para gastos corrientes y todo eso. Por eso esas son las cuestiones donde nosotros necesitamos ajustar las medidas de esto. Creo que veníamos de un país como fue el 2003, vos lo decías antes, esto de ser tan joven, algunos con Néstor aprendimos a involucrarnos en política. Yo fui uno de los primeros que yo siempre digo que yo siempre dije el sindicalismo me eligió a mí, yo vengo de familia sindicalista. Bueno, en todo caso tu papá fue el que te inició, vamos a ser honestos, sí, porque tu papá era sindicalista. Exactamente, pero yo siempre, con la vida que llevaba mi padre, siempre dije a mí esto del sindicalismo, no, yo me dediqué a la parte más social, siempre estuve del otro lado. Sin embargo, después me tocó hacerme cargo de trabajar en mi sindicato por pedido de mis compañeros, de poder empezar a militar en el peronismo desde otro lugar, porque siempre me gustó lo más social, estar con la gente y todo esto. Y después uno se va dando cuenta que la política tiene las cosas buenas y las cosas malas. Claro. Lo que sí hay que saber es cómo convivir con ellas. El sindicalismo te enseña de que en esto necesitas siempre de la vía del diálogo. Si hay algo que se logró en esta CGT, en esto de decir barrio nuevista, moyanista o de la CGT de Caló, o lo que está, es que marcamos el diálogo. Todo lo que lleve al diálogo dentro de nuestro propio seno de CGT y después para afuera podamos demostrar que tenemos un movimiento obrero unido, un movimiento obrero que responde realmente a los intereses de la gente y no de los dirigentes, eso lleva a que nosotros podamos y logremos desde un punto marcar una diferencia. Esto es donde hay 5 centrales obreras en el país y en Chubut, lograr convivir 60 sindicatos en una misma línea y de hoy llevar a tener un diputado provincial de extracción sindical que responda a los intereses de los propios sindicatos y de los propios trabajadores, yo creo que es lo que marca la diferencia. Bueno, eso pasa también en Córdoba, también fue un fenómeno que lograron allí De la Sota, Schiaretti, juntar a la CGT, ¿no es cierto? Un fenómeno bastante particular. Decías, diputado provincial, ¿vos sos candidato a diputado? Soy candidato a diputado, soy diputado provincial. ¿Sos diputado? Suplente en primer término del Frente para la Victoria en el 2011, cuando la unión de los sindicatos con la famosa corriente sindical se conformó, muchos dirigentes hicieron fuerza. Después la pelea de los propios dirigentes llevó a que esto se rompa y que algunos que llegaron al cargo electivo como diputados lo usaran para un bien personal y no para el de los trabajadores. Bueno, eso es lo que queremos revertir en este momento de la historia, ¿no? Una consultita. A ver, ¿vamos a cara de perro? Porque, claro, PJ Frente para la Victoria también es una sigla que usa Daniel Scioli, que usa Julián Domínguez, o sea, aquellas personas forjadas en la fragua peronista ortodoxa, en el sentido, ¿no?, de la doctrina peronista. ¿Cómo opera toda esta historia que también tiene mucho de urbano, ¿no es cierto?, en estas grandes urbes, en estos grandes centros, el tema, la cámpora, la tanto, la otra, ¿me entendés? Todas estas subagrupaciones que en algunos lados tienen peso y en otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, en esto que te decía yo de las provincias. ¿Ahí cómo opera esa interna, por así decirlo? En Chubut hemos logrado tener un gobernador que ha convivido con las distintas agrupaciones y que le ha dado un respeto y un respaldo a las organizaciones, a todas las organizaciones. Yo creo que cada una ha tenido por su propio peso y por su propio trabajo el lugar que ocupa. Hoy tenemos una lista de diputados provinciales armada muy pluralista. En su momento, como todo armado político, lleva a que haya enojos o no, pero que de este lado se busque independizar la provincia en el sentido del laburo y no de que si vos sos camporista, si vos sos de la Juventud Sindical o si venís de la CGT, todos tenemos encaminado el mismo proyecto de peronismo,
de un proyecto de la Nueva Argentina, de lo que nos maneja. Ustedes tienen una lista químicamente pura, entonces, digamos, en cuanto a peronismo, no hay cuestiones así, alquimias, como puede haber acá con Nuevo Encuentro, con otros sectores. No, yo creo que en eso se ha logrado mantener una línea muy plural del peronismo. El gobernador lo dice constantemente cuando habla en sus discursos y en todo lo que viene, que realmente venimos a reflotar también una línea peronista. Yo creo que el peronismo, más que decirlo, uno lo siente. El peronismo lo siente cuando hace justicia social, cuando esto que yo te contaba de que vinimos a trabajar para 1000 viviendas para el movimiento obrero. Cuando hablamos del movimiento obrero no hablamos que la vivienda se la quede un dirigente, sino que la vivienda llegue a la gente, al ciudadano, al trabajador, al que logra. Bueno, todo esto se logró en estos años de trabajo en la CGT y esto es lo que queremos profundizar poniendo un dirigente sindical dentro de las listas. Sabemos que hay mucho y en que en muchos lugares han llegado dirigentes, hoy hablábamos en el caso especial de dirigentes de peso, como nos toca a nosotros decir, un dirigente como fue Saúl Ubaldini, un dirigente combativo, pero que en el momento que se sabía que tenía que gritar, gritaba, y en el momento que sabía que tenía que levantar de la soga. Yo, si hay algo que rescato mucho de dirigentes zonales que me han enseñado y de mis dirigentes, los que he vivido en carne propia, como mi viejo, como algunos, que siempre nos enseñaron que uno tiene que saber hasta dónde tirar de la soga y que las sogas son de sogas viejas de hilo, ¿no? Que vos decís que vos tenés que tirar y saber que detrás del tiro de eso, donde te queden 3 o 4 hilos, tenés que soltar, porque atrás tuyo tenés familias, tenés trabajadores que responden a eso, y si uno no cuida la fuente laboral, después puede llegar a tener algo muy complicado atrás. Es la vida, Gustavo, así es. Nos manejamos todos haciendo política de esa manera. Política, no estamos hablando de partidos, la vida es política. Ahora, contame un poquitito, vamos a aprovechar estos 4 o 5 minutos que nos quedan para... a ver, ¿cómo es? Hay una película nacional que nunca me la voy a olvidar, donde trabaja el gran Eduardo Blanco, que anda con su Renault 12, es viajante, y aparece justamente por la zona de la Patagonia. Entonces digo, ¿cómo es el viajante? Yo conocí esos viajantes, o el Cuentenek, el famoso vendedor judío que iba con sus valijas en colectivo y vendían las casas, en mi casa iban en Chacabuco, me acuerdo. ¿Cómo es hoy la vida del viajante? ¿Tiene toda esa bohemia, tiene todo eso, o bueno, ha cambiado de alguna manera? No, la vida del viajante sí, el viajante tiene esa mística, lo hablábamos con compañeros el otro día en una reunión en sindicato. Los que fuimos viajantes y que llegamos a trabajar en esta actividad y hacer las zonas patagónicas, estas distancias que yo te decía, claro, de Trelew a Comodoro son 400 kilómetros, para recorrer hasta Río Gallego tenés 900, y generalmente... Sí. Y ahora hay estaciones de servicio, y ahora no había baño, no había nada. Exactamente, entonces eso de que vos llegabas a la casa de un viajante y tus propios viajantes se peleaban para ver si te quedabas a almorzar con ellos, che, te quedabas hoy en casa, tiramos un bife, comemos, o a la noche venís, cenamos. Eso realmente hace esa mística del viajante, ¿no? Don Manuel iba, el judío que te cuento, llevaba sus valijas, dejaba la ropa en casa, las Manhattan 3 largos de manga que usaba mi viejo, comía, se tomaba el colectivo de vuelta con las valijas vacías, al otro mes volvía con la valija llena y cobraba lo que había vendido la vez anterior. Exactamente. Bueno, pero hoy, bueno, hoy tenemos... Hace 40 años. Tenemos otras facilidades, ha cambiado. El crecimiento de la tecnología, nosotros pensamos que iba a ser algo que al viajante lo iba a hacer desaparecer. Y realmente no, porque sabemos que mano a mano, que podemos tener diariamente o semanalmente, generalmente los viajantes viajan toda la semana, es distinto el poder conversar, de convertarte qué pasó ayer con el partido de fútbol, o cómo está tu familia, o cómo va creciendo tu hijo, che, cada vez que vengo lo veo más grande, o tu hijo propio, el que te acompaña. A mí me toca tener un hijo de 16 años, o sea, por ahí a vos te toca decir, che, tu pibe está más grande que vos, o sea, esas cuestiones de vida son las que al viajante le hacen reconfortar. Obviamente que eso tiene el dejar su familia de lado muchas veces y ver esto también desde el otro lado, ¿no? Crecer a su hijo desde otro lugar. Pero no te creas que hoy acá en Buenos Aires uno sale a las 8 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche y está dejando a la familia de lado. Y llega a su casa a veces nada más que a dormir y a compartir un plato de comida. Sí, yo creo que eso es así, pero bueno, vuelvo a repetirte, el viajante es una persona a la cual el sentimiento
estar acompañado. Como muchos dicen, sí, el viajante es un solitario, el viajante es el que pone la música en el auto y sale y llega a un punto, pero en ese punto necesita hacer contacto con la gente. Yo creo que por eso nos toca también ser gente de mucho diálogo, por eso es que los dirigentes nuestros a nivel nacional, provincial, son dirigentes que siempre han logrado estar en lugares de trabajo por esto de poder tener diálogo permanente. Pero, digamos, la fortuna del viajante en ese sentido es que sabes que vas a llegar a un punto donde va a haber alguien que te va a estar esperando. Tenés una recepción. Esto no es, por ejemplo, hacer un tornillo y vas, lo dejas, vas por una cinta y te vas a tu casa. Acá, está bien, conversas con tu compañero, se estás centrando, pero acá vos siempre estás seguro de que vas a hablar con alguien, que te vas a encontrar con alguien que te va a dar ese clima acogedor, ¿no es cierto? En definitiva. No, y aparte que tenés que estar convencido vos mismo, por eso también es lo que decimos, el viajante muchas veces se lo catalogaba de el gran mentiroso, porque era así. Y yo lo que creo que es al revés, porque vos toda la semana tenés que ir a poner la cara con la misma gente. Y ahora sí. Entonces yo creo que el viajante hoy lo que tiene es responsabilidad de la palabra. Retoma el valor que tiene en uno, el valor de la palabra. Es decir, quédate tranquilo que si yo no llego, vos vas a tener tu mercadería o va a llegar lo que necesites o eso. Vos sabés que yo, ya para ir cerrando esto, te quería agregar... yo he vivido viajantes de máquinas cosechadoras, o sea, tipos que iban a tu casa a comer, a venderte la máquina cosechadora o el tractor, porque, qué sé yo, viajaban de Sunchales a la zona acá de la provincia de Buenos Aires, hacían la recorrida por todos los pueblos de la zona núcleo y andaban con sus folletos, con su material, todo. Y claro, no te podía entrar la cosechadora a tu casa como una ballenita, pero de última, cosas muy locas se viven en el mundo del viajante, ¿no? Por eso te digo, hay muchos viajantes en los cuales hacen muchos kilómetros y después tenemos los que venden diariamente en el kiosco las golosinas, el trabajo permanente ese. Que va con la maquinita. Que va con la maquinita, te toma el dato y va levantando el pedido constantemente y al otro día lo tenés. Porque se amplió mucho el mercado, no es solo el viajante del auto y la valija o el producto que lo llevaba en persona. También todo aquel vendedor todo aquel vendedor que vende de la puerta para afuera, es un vendedor viajante y obviamente que esa es la familia y por eso ha crecido tanto nuestra organización, con el trabajo permanente de nuestra federación y con esto del federalismo. Yo soy uno de los sindicatos que respaldo y que siempre valoro el trabajo que tienen las federaciones a nivel nacional para el acompañamiento hacia las organizaciones que estamos tan lejos. Yo te decía, tengo de Neuquén a Ushuaia una responsabilidad importante en la Patagonia, con un grupo de viajantes de más de 2.000 trabajadores en este ámbito y de los cuales hoy tenemos la posibilidad de tener una sede de más de 600 metros cuadrados en Comodoro que se está terminando pronto a inaugurarse, donde va a haber sala de capacitación, donde vamos a tener los cursos de distancia del ISEB, cosas que antes no se podían hacer y profesionalizar nuestra actividad, que ese es el logro a donde queremos llegar desde la Patagonia, que es decir, yo soy un trabajador, un vendedor, pero estoy profesionalizado, porque yo creo que el viajante es un profesional del trabajo que hace. Entonces yo creo que ese es el trabajo que venimos realizando con la federación, con todos los nodos de la red social FUBA y obviamente trabajando por el bienestar de toda la familia viajante. Así yo creo que ese es el punto, ¿no? Gustavo, gracias por estar aquí en Títulos de Primera. Queríamos presentarle a un dirigente sindical joven, con algunas particularidades, como las ha descrito Gustavo, como ha sido la existencia de una sola CGT, algo casi inédito en la República Argentina en estos momentos, y todo este proyecto hacia el futuro. Te agradezco nuevamente la visita y mucha suerte en todos estos comicios que se vienen. Bueno, muchas gracias Luis y obviamente vamos a trabajar y estar trabajando permanentemente para que todos podamos tener un futuro y una Argentina mucho mejor. Sí, eso es lo que quiere generar el afiliado de cualquier sindicato, que sus dirigentes no lo defrauden. Así que bueno, mucha suerte. Gracias. Ha sido Gustavo Fita, dirigente sindical patagónico de los viajantes, aquí en Títulos de Primera. Enseguida tenemos otro invitado. Vamos a la pausa. Hasta luego. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar,
www.andar.org.ar. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Bueno, aquí estamos, como les habíamos anunciado también en un comienzo, con gente del Hospital José Tiburcio Borda, de la capital federal, el Hospital Neuropsiquiátrico Histórico, y no cualquier gente. Estamos con el director del hospital, Ricardo Picasso. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar. Y con Alejandro Jorge, que es el jefe de urgencias del Hospital Borda. ¿Y por qué, dirán ustedes, hacemos esta nota? Porque hay un gran conflicto, una gran polémica con respecto a la nueva ley de salud mental. Esta ley de salud mental tiene muchas objeciones de parte de los profesionales, incluso de autoridades del gobierno de la ciudad, y se ha planteado hasta la inconstitucionalidad de ciertos artículos. Bueno, no sé quién quiere comenzar para hablar de este tema. Picasso, ¿cómo está la situación con esta ley? ¿Y qué significa en realidad esta nueva ley? Sí, bueno, esta nueva ley hace alrededor de 4 años que 2010. Está vigente. Se legisló en 2010, 2012 se reglamentó. Exactamente. Decimos nueva porque, bueno, después de tanto tiempo se implementó una nueva ley, pero es una ley que trae sus bemoles. Y, bueno, tiene un enunciado que la fundamenta muy interesante, fundamentalmente en favor de la defensa de los derechos de los pacientes, lo cual compartimos plenamente, incluso desde siempre, ¿no? Prácticamente desde el comienzo de nuestras carreras y la especialización en el hospital, en el año 80 hemos bregado para que los pacientes sean respetados, sean bien atendidos y puedan irse del hospital en las mejores condiciones posibles, ¿no? Ahora, la ley introduce algunos aspectos que son cuestionables, como es el artículo 27, que anuncia el cierre de los neuropsiquiátricos para el año 2020, y como es la creación de un órgano de revisión, digamos, designado por un grupo de entidades que, digamos, son una representación bastante sectaria y reducida de lo que es el amplio espectro del mundo de la salud mental, ¿no? Han creado como una especie, a ver, doctor Jorge, como una especie de, si se me permite la palabra vulgarmente dicha, de un ombudsman de los enfermos psiquiátricos. Sí, yo creo que esta ley, primero quiero aclarar que nosotros en la ciudad nos regimos por la ley 448 de salud mental,
que es una ley que se legisló en el año 2000 y se reglamentó en el año 2004, por lo tanto anterior a la Ley Nacional de Salud Mental de la que hablamos, que es la 26657, y que se legisló en el 2010 y se reglamentó en el 2012, y desde entonces estamos con problemas porque, a pesar de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Nación creen que tienen todo el derecho, como dijo recién el doctor Picasso en su artículo 27 de esta ley, a avalar del cierre de los neuropsiquiátricos y de que no se arme ningún hospital más psiquiátrico o de salud mental, sin ningún criterio. Yo creo que más que una cuestión del ombudsman, es una ley de probeta. Esta es una ley de probeta, es una ley de biblioteca, como dice, de escritorio, como dice nuestro presidente de la filial de la Asociación de Médicos Municipales, el doctor Jorge Gilardi. Es una ley de escritorio no pensada para los pacientes, no pensada para el equipo de salud mental, pensada evidentemente en una instancia demagógica, asociándola a los derechos humanos. Como dijo el doctor Picasso, en la fundamentación de la ley estamos todos de acuerdo, pero la verdad que la fundamentación de la ley es la misma fundamentación de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, la 448, es la misma fundamentación de la antigua Ley Nacional de Salud Mental que fue derogada con esta, la 22914. La fundamentación siempre es la misma, el cuidado de los pacientes, la atención máxima y de mayor conocimiento y de mayor solidaridad con los pacientes de parte de todos los profesionales del equipo de salud en salud mental, y no vinieron a descubrir nada de la Nación, ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirnos qué opinamos nosotros, porque esta ley se hizo entre escondidos en algún sector ¿cómo? Del oficialismo. Exactamente, sí. Escondidos en algún sector del oficialismo por algo particular que tiene que ver con esto, que además toda esta gente que está en el órgano de revisión, como dice el doctor Picasso, que es del artículo, conformada a partir del artículo 38, ni siquiera está por concurso. Están todos puestos a dedos. Por eso yo dije, por eso aclaré que la palabra era vulgar, o quizás una palabra un poco inadecuada, ¿no? Dije ombudsman porque parecería que se lo presenta de esa manera, como un defensor de los pacientes psiquiátricos, y esto viene a colación por una nota que, si ustedes van a los archivos recientes, no más de pocos días, en el diario La Nación, se explica muy bien, y aquí están los protagonistas también de parte de esa nota, se explica muy bien todo el conflicto que hay con esto. Y ahí vemos en esa nota palabras que han generado mucha inquietud históricamente en la sociedad, pero que me gustaría que ustedes lo expliquen, porque se habla de electroshock sí o no. Cuando uno piensa en el electroshock siempre se lo presentó como un hecho de tortura, ¿no es cierto?, para el vulgo. Lo mismo pasa con otro tipo de tratamientos, con sujetar al paciente, ¿no es cierto?, con el famoso atar al paciente. Digo, todo eso se planteó en esa nota, en esa discusión, que es muy, muy ilustrativa. Pero a ver si nosotros podemos acá explicar un poquito eso. ¿Se quiere derogar eso? El tema del electroshock que aparece en el artículo, en realidad no es que nosotros hagamos defensa del electroshock, pero es un tratamiento utilizado en todo el mundo y no es una cuestión de tortura, sí, no sé, es un tratamiento médico. Usted me entiende, ¿no? Sí, yo la palabra esa porque le digo en qué dos instancias se utiliza el electroshock, y debería de utilizarse el electroshock en una esquizofrenia catatónica. Catatónica es cuando el paciente está rígido en la cama, no come, no toma, no hace nada, y que si no se hace algo, el paciente ese va camino a la inanición y la muerte. Y nos han frenado algunos de esos tratamientos y han puesto en riesgo a la vida de los pacientes. Y el otro tema es la depresión severísima con riesgo inminente de suicidio. Esos son los únicos dos momentos en que uno puede pensar en este tratamiento, que es un tratamiento que se usa en todo el mundo. Ahora, perdóneme, ¿no?, que lo interrumpa, porque justamente nos vamos enriqueciendo con esto. Dígame prácticamente, ¿cómo se aplica? Porque todo el mundo habla, pero nadie lo ha visto ni nadie sabe. ¿Cómo se aplica un electroshock? Primero se aplica con varios profesionales presentes, se aplica con anestesista, que produce relajación en el paciente, y después se aplica con los electrodos del aparato, de la misma forma que se aplica un desfibrilador, porque nadie se hace cruces con el desfibrilador. Ninguno de los que quieren defender derechos en esta ley, derechos o derechos humanos en esta ley, desde el ridículo, le diría casi prácticamente, se hacen cruces de que a uno, cuando le agarra un paro cardíaco en la calle, venga al SAME y me haga un electroshock en el corazón para desfibrilarme, si yo estoy fibrilado, y para salvarme la vida, y que yo recupere la vida. Nadie se hace cruces por eso. En esta instancia que utilizan el desfibrilador cardíaco, y pasan corriente, bueno, simplemente en corriente. En el fútbol hay desfibrilador. En todas partes hay desfibrilador. Está bien que esté, ¿no? En todas partes. Creo que hace falta agregar que la frecuencia de indicación es mínima, bajísima.
es bajísima. O sea, se trae este tema a colación porque se hace analogía para relacionar con la tortura o con la violencia, con los malos tratos, cuestión con la picana. De impresionar y llevar hacia el pasado un imaginario que en la realidad no es tal. Ahora, el problema, doctor, se me ocurre pensar, avanzando con lo que ustedes me están contando, el problema es que si tienen un paciente severo y de pronto viene este tipo de consejeros, por así decirlo, dice, hay que deshospitalizarlo, si se me permite el barbarismo. ¿Ustedes tienen que cumplir esa orden? ¿Tienen que darle el alta al paciente? ¿O hay alguna forma de que no ocurra eso? ¿Y cuáles son los riesgos aparte? El médico, el psicólogo, el equipo interdisciplinario, que es el equipo de salud mental, tiene que guiarse por su conciencia y su conocimiento. De pronto viene el abogado y dice, el paciente tal se quiere ir. Bueno, el abogado tiene que ir al juez a presentar, pero la realidad es que en lugar de ir al juez, le dice al paciente y a la familia que se puede ir. Esto ha sucedido en varias oportunidades y ha generado que pacientes que venían aceptando el tratamiento con un pronóstico favorable, lo abandonaron y se ha complicado la misma situación del Generan paciente. una ruptura de la relación médico-paciente al incorporarse en forma abrupta en una instancia de tratamiento, sin hablar previamente con los profesionales y queriendo ver solo la historia clínica y ver al paciente y a la familia sin entender que son los profesionales del equipo tratante quienes pueden informarles realmente, porque todo esto parte de la buena fe. Ahora, si ellos parten de la mala fe y creen que nosotros hacemos todo mal, desde esa instancia no se puede discutir nada, ¿no? Supongamos que o que lo hacemos mal a propósito para torturar a los pacientes, como ponen en una instancia de la ley, dicen que no mediquemos en forma de tortura, o sea, que es algo absolutamente ridículo, es algo de poner al médico en una instancia y al equipo tratante en una instancia casi delincuencial y que realmente nos ofende, nos daña y nos lastima permanentemente en el sentido estricto de esta ley. Cuando hablan de la contención, nadie en su sano juicio puede discutir que en una terapia intensiva de un hospital general de agudos, el paciente que está en terapia intensiva haya tenido un accidente, haya tenido un infarto grave, haya tenido lo que haya tenido, está en una cama y muchas veces está contenido porque está lleno de tubos y cánulas, porque tiene que estar así, porque debe de estar así, porque el tratamiento lo indica para salvar su vida. Cuando nosotros contenemos un paciente lo hacemos en forma terapéutica, porque contenemos un paciente en función de que hay un punto donde no lo podemos medicar más. Y si el paciente padece una crisis de excitación psicomotriz, la medicación cuesta más que haga efecto y tampoco podemos medicar para producirle un daño tóxico al paciente en forma, bueno, seguimos medicando. No, la contención genera una tranquilidad de frenar al cuerpo en esa instancia de excitación. Y esto es lo que nosotros entendemos como contención terapéutica. Esta es la única forma de contención que entendemos, que es la forma de que el paciente cuando está en cuadro de excitación y la medicación no se le puede dar más medicación, nosotros en ese momento lo contenemos porque hay un riesgo cierto e inminente y para sí o para terceros, para el paciente o para otro. Ahora, surge algo que el doctor habló. Además se lo acompaña, hay alguien, un control enfermero, permanente, un médico control que está al permanente. lado y una vez que cede el cuadro de excitación, el paciente se le quitan las ligaduras, incluso cuando sigue el tratamiento y el paciente va tomando noción de lo que él hacía, por ejemplo, actos de violencia indiscriminada, hasta agradece al equipo profesional lo que han hecho con él de medida terapéutica. Tiene que ver con cuestiones hasta culturales, ¿no? Porque yo siempre lo tomo. El televidente por ahí dice, bueno, este tipo es muy autorreferencial, pero bueno, hay que contar la experiencia desde el punto de vista de uno también. Tiene que ver con cuestiones culturales, porque si viviera mi madre y estuviera en una situación de estas, comprendería, hasta lo podría comprender, pero hay gente que no tiene esa comprensión de este tipo de circunstancias. A nadie le gustaría ver atada a su madre en una cama.
Pero vuelvo a lo que decía el doctor antes. Entonces yo veo un riesgo muy serio, porque si usted va y habla con la familia, ¿qué familia no va a querer tener a su pariente en su casa y no en un manicomio o en un hospicio o un neuropsiquiátrico, como quiera llamársele? Entonces, claro, lo tengo conmigo, pero después hay que bancárselo en la casa. Y si tiene otro brote, ¿qué hace? Sí. Y pasan esas cosas que muchas veces los abandonan, se cansan, se vuelve loca toda la familia. Sí. Y hay familias y familias. Hay familias familias que varios integrantes están mal. Hay familias que no pueden contener a una persona que tiene códigos totalmente distintos del resto de las personas, y hay familias que no existen. Sí, además yo quiero aclarar... Por eso llega también a esa situación, a veces es toda una disfuncionalidad conjunta. Yo quiero aclarar que esto de lo que estamos hablando de área de admisión está dentro del departamento de urgencia, que está conformado por la guardia, el área de admisión y 3 servicios más, entre ellos el servicio de patología dual, que es el de patología psiquiátrica y adicciones. En la guardia interviene atendiendo toda la demanda externa y toda la demanda interna que se genera a partir de las 2 de la tarde, y es la que realiza las internaciones. Nosotros tenemos 1.400 y pico de consultas por mes externas, y de esos solamente 65 a 70 se transforman en 65 a 70 internaciones por mes. Eso ingresa al servicio de admisión, que en realidad tiene 24 camas, y es el único servicio donde se produce el área de terapia intensiva del hospital, el área de urgencia grave del hospital, y donde se contiene, si hace falta algún paciente, en la sala de contención, que tiene directa visibilidad con el sector de enfermería. Entonces, no es en todos los servicios. Nosotros tenemos una población de 600 pacientes y tenemos, por lo que le acabo de decir, más de 700 internaciones por año. Y algunos ambulatorios. Y muchísimos ambulatorios. Y de los 700 internaciones por año, hay más de 700 externaciones por año. Del año 80, que teníamos más de 3.000 pacientes, hoy tenemos 600 y pico. Quiere decir que hemos trabajado más o menos bien. Y que la psicofarmacología ha avanzado muchísimo como para nosotros poder atender y que los pacientes no dejen el tratamiento, y entonces de esa forma se puedan ir más de alta, más pacientes rápidamente de alta, y además con todo un cordón de contención familiar, porque no nos engañemos, la contención estatal es un poco chiquita, tanto en el gobierno de la ciudad como en la nación. La nación es experta en hacer leyes, pero nunca en resolver problemas. Y la ciudad le falta todavía hacer toda la trama de salida desde los hospitales neuropsiquiátricos, porque no se han armado todas las casas de medio camino que se tienen que armar, ni las instancias de efectores posibles para una salida en los casos que son complicaciones de falta de familia. Yo voy a contar un caso que me contó una persona que, aclaro, no son los doctores porque está el secreto médico de por medio, pero bueno, fue como una anécdota que me lo contaron, sin identidad, etcétera. Un señor que comía de la basura, que se alcoholizaba, que tenía la patología de agarrar una bicicleta e intentar tirarse debajo de los autos, que creía que los ladrones le golpeaban la puerta, eran mormones o evangelistas que entraban a su casa y los dejaba pasar y les desvalijaba la casa. O sea, tenía todo un esquema, un problema mental severo. Ahora, yo me imagino ese señor, si un día dicen, bueno, externenlo, ¿no? Es un problema, como decía usted, es para él primero y para los demás ni hablar. De hecho, se externan muchísimo, porque antiguamente la mayoría de los, hace, digamos, muchas décadas atrás, 80, la mayoría de los pacientes que ingresaban, digamos, se quedaban y eran pocos los que egresaban. Ahora egresan del hospital prácticamente todos los pacientes que ingresan. Sí, recién decía que estadísticamente externan más de lo que internan. Usted va un día de semana, ve ingresar cientos y cientos de pacientes que van a consultorios externos en los distintos servicios, a hospital de día, a diferentes talleres, actividades grupales, recreativas, de música, de teatro, de arte, y salen con su medicación y se van a su casa. Prácticamente yo creo que debemos estar atendiendo en consultorio externo alrededor de 8.000 pacientes. Sí, tampoco imaginarse que cada paciente es Jack Nicholson en El Resplandor, digamos. No, hay de todo, aparte la enfermedad mental es una enfermedad, como mencionaban ustedes, adicciones, tiene un montón de problemas, que es transversal. Eso sí, es transversal, cruza a toda la sociedad. Cuando arman leyes de salud mental,
en realidad es el primer paso a negar la enfermedad mental. Y esto tiene que ver con la demagogia de que de salud mental habla todo el mundo, de ginecología, de obstetricia o de oftalmología no se anima a hablar todo el mundo como si supieran, los políticos, claro, digo, ¿no? Para que quede claro, los políticos, digo. Bueno, de hecho hemos mencionado las palabras y yo se las digo brutalmente, porque es como habla la gente. El loco, sí, el demente, el manicomio, claro, el hospicio. Sí, claro, pero usted ve en una... ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Como... En un consorcio donde hay 40, 60 propietarios, usted ahí ve la incidencia de los problemas de salud mental cuando hay una reunión y es notable, digamos, de distintas problemáticas. Sí, una persona desde una que paranoia... se pone a llorar, el otro que se pone agresivo. Paranoico, el administrador me está robando. Lo que pasa es que hay que reconocer todo, ¿no? La única forma de entender que sigue habiendo patología mental, y lamentablemente va a seguir habiendo patología mental porque la psicosis no va a desaparecer por ley, como la muerte tampoco va a desaparecer por ley. Y todavía no se inventó ninguna vacuna contra la muerte, porque claro, también ponen en alguna instancia de que cualquier muerte en un área institucional como un hospital neuropsiquiátrico tiene que, no lo ponen en la ley, es en un informe aparte, que han puesto como que cualquier muerte puede ser dudosa. Y esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. Ahora ustedes están planteando la inconstitucionalidad de aspectos liminares, digamos, de la ley, de aspectos centrales. ¿Cuáles serían entonces concretamente esos puntos que se objetan y que dicen, bueno, tienen que derogarse? Es la intervención a nivel irruptivo desde el órgano de revisión, por ejemplo, es el punto que está generando graves conflictos en diferentes instituciones y en los hospitales particularmente, y en el área de urgencia que yo dirijo también, porque vienen, hasta ahora, ayer empezaron como a presentarse, entran, pasan, piden historia clínica, paciente, algunos con soberbia, otros de alguna otra manera, rompen la relación terapéutica, no hablan con los profesionales, con el equipo de salud. Ese es un tema, tanto, y el artículo 22 también creo que lo que nosotros dimos como inconstitucional, lo que se planteó como inconstitucional, son el artículo 22 y el artículo 38. El 22, cuando habla de la opción de un abogado, bueno, que hacen esta parte, que nosotros nunca tuvimos problema en que el paciente tenga un abogado y que venga, pero que hable con el equipo de salud para poder hablar con el paciente, no que hable con el paciente para después decirle al equipo de salud lo que le dijo el paciente, porque o sea, si no reconoce la enfermedad es difícil que pueda darle una solución válida. Otro argentinismo, ahí empieza el caranchismo, claro, también, ¿no? Yo el otro día le decía a una persona de este organismo, vos estás insistiendo con la salida de este paciente a la calle, con el alta de este paciente. Yo te querría preguntar, ¿qué vas a hacer si este paciente sale y se suicida? ¿Qué vas a hacer? Porque no se va a haber suicidado porque nosotros le dimos el alta, sino porque vos interpusiste una argumentación a nivel judicial donde vos pedís el alta porque el paciente te convenció de que está bien. Y vos sos abogado. Y si no, venís con tu equipo, pero así todo tu equipo tiene que discutir con nosotros, el equipo tratante. Porque una cosa es el equipo que viene y ve, evalúa, audita un tratamiento. Y otra cosa es el equipo tratante, que es el que se incorpora y se hace cuerpo de lo que le pasa al paciente y de la enfermedad que tiene el paciente. Hay que reconocer que la enfermedad mental existe. Si no reconocemos que la enfermedad mental existe y seguimos hablando de salud mental, estamos armando castillos en el aire, porque no es verdad, no es verdad. Salud mental, ojalá tuviéramos todos, y derechos humanos, ojalá se ocupen de los derechos humanos los políticos de nuestro país antes de que se enfermen los pacientes. Porque es fácil decir, vamos a actuar sobre la gente que está encerrada en la penitenciaría dándole derechos humanos. No vamos a actuar en que no pase que estén encerrados y que no haya delito. Claro. Vamos a actuar sobre los pacientes, los enfermos mentales cuando se enferman. No vamos a actuar previamente cuando no tienen trabajo, cuando están en la calle, cuando no tienen cómo cuidarse. Vamos a ver cómo hacemos para hacer que los derechos humanos funcionen. No, señores, si los derechos humanos tienen que funcionar, tiene que haber educación, tiene que haber salud y tiene que haber una seguridad que hoy no hay. ¿Qué les está, porque ya nos estamos terminando el programa, qué les está faltando, para decirlo de alguna manera? Porque esto hay que viralizarlo, esto, como hacemos habitualmente con el programa, lo van a ver muchísima gente, está en todas las redes sociales, va a estar... Y es un tema realmente profundo y que muchas veces está ahí subterráneo. Aprovechando esta circunstancia, ¿qué les estaría faltando a ustedes concretamente
en el hospital o si se está trabajando para superar determinadas carencias? Constantemente se trabaja. El hospital ha recibido mucha inversión en obras en los últimos años. Realmente desde aquel episodio del gas en 2009, no recuerdo exactamente el año, hasta ahora, se han mejorado todos los pabellones, la sala de los pacientes, los consultorios, guardia, admisión. El hospital ha cambiado de cara y la persona que entra realmente se asombran porque digamos ya no se ve suciedad, no se ve nada de ruido. Hay algunas cosas edilicias, pero no es en lugares esenciales donde está el paciente que hay que arreglar y reparar. Ahora, y luego, lugares puntuales, necesitamos personal también. Recurso humano profesional hace falta muchísimo, faltan muchísimos nombramientos, es decir, en realidad se tendría que armar en la nueva estructura de una vez por todas en los hospitales neuropsiquiátricos para poder tener la cantidad de nombramientos que necesitamos, porque estamos trabajando a veces un jefe de servicio y otro médico más y el equipo que es un psicólogo, un trabajador social que ayuda, digamos, nos falta recurso humano profesional y no profesional, porque así como uno hace de médico en jefe, médico segundo, ayudante del psicólogo en jefe, psicólogo segundo, secretario, uno hace de todo. Muchos trabajos, y no uno, sino todo el equipo de salud, y falta recurso humano en todas las áreas, Bueno, dicho está esto, les agradecemos, pero infinitamente el haber estado acá. No todos los días tenemos autoridades de semejante envergadura y de semejante hospital, ¿no? Con mucho de mito también, y en el buen sentido de la palabra. Así que hemos estado, le reitero, con el doctor Ricardo Picasso, que es el director del hospital, y con el doctor Alejandro Jorge, que es el jefe de urgencias del Borda. Y vamos a seguir este tema. Gracias. Así que lo vamos a convocar otra vez en cualquier momento. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí escuchándonos, viéndonos en Títulos de Primera. Nos reencontramos la semana que viene, aquí mismo. Chao, que la pasen bien.